Buenas noches, espero que estén muy bien, que hoy, viernes 27 de febrero, estén súper bien. Ya a las 6:14 de la noche vamos a iniciar con la clase nuevamente. Ayer estábamos hablando entonces de un resumen de un caso clínico. Yo les voy a compartir nuevamente la pantalla para que la podamos visualizar y podamos iniciar. Ayer hablamos de un caso clínico. Estábamos hablando también de esa importancia de lo que es la evidencia observada y ese correlato a nivel cerebral, siempre hacer un correlato a nivel cerebral. Vimos cómo entonces en Luciana, que era el caso de Luciana, teníamos que ver también con esas áreas de Brodmann. Hoy vamos a entrar un poco en esa neuroanatomía del lenguaje, lo que es el fascículo arqueado, lo que es el área de Broca, 44 y 45 y que tiene que ver también con aspectos madurativos, tiene que ver con esa neuroplasticidad, hablábamos de la comprensión auditiva, de la producción verbal y de esa integración semántica, y también el componente de la neuroplasticidad. Teníamos como reflexión dos preguntas que de hecho ayer en la clase las logramos resolver. Principalmente era, bueno, ¿qué pasa con esa parte de la maduración neuropsicológica? ¿Qué consecuencias tendría quizás en un niño o una niña un entorno lingüístico o un entorno comunicativo que no sea estimulante? ¿Y cuáles son esos los mecanismos cerebrales que explican ese salto cualitativo que nosotros veíamos ayer en Luciano? También hablábamos sobre lo que es el fascículo arqueado, y de hecho hoy vamos a profundizar más en la neuroanatomía del lenguaje. El fascículo arqueado es una estructura, o no es tanto una estructura, son fibras interhemisféricas que van a conectar Broca con Wernicke. Acá lo que estamos viendo es una imagen desde una perspectiva. Acá vemos una tractografía por resonancia magnética. Esto es una tractografía donde podemos ver varias estructuras. Entonces lo vamos a dividir así para que puedan tener en cuenta la explicación, lo que está en rojo, naranjado, lo que está en verde y lo que ustedes pueden ver allí en color azul, creo que se veía como azul o verde. Entonces lo que se ve en color un poco rojo anaranjado es esa conexión, la conexión ya que hemos hablado, de hecho la conexión más famosa, esa vía más famosa que va a conectar Wernicke, recuerden Wernicke comprensión con Broca, que tiene que ver con la expresión o producción en el frontal, Wernicke en el temporal, y que ese fascículo va a ser fundamental para que un niño pueda repetir, para que un niño pueda integrar esa información lingüística. El desarrollo del fascículo arqueado es tardío. eh, cuando me refiero, cuando me refiero a tardío es que la mielinización del fascículo arqueado termina más o menos aproximadamente a eso de la adolescencia. Entonces, como tenemos que hablar también del tema de la adolescencia, pues es más que esperable que un niño, ejemplo, de 4 años, pues su composición en cuanto a la repetición, sobre todo repetición de pseudopalabras, palabras que no tienen ningún sentido, pues no tengan como tal un resultado. Entonces, es fundamental. Recuerden que el desarrollo también tiene que ver con esa parte de la fluidez verbal, y hay otras conexiones que ustedes ven allí en verde y en azul. Esas representaciones adicionales en esa parte de la tractografía, de la neuroimagen, muestran que el lenguaje involucra muchas más conexiones, no solamente el fascículo arqueado. Tiene vías que van a los lóbulos parietales. Lóbulos parietales, ¿para qué? Para la lectura, para esa manipulación simbólica. Yo al principio de todo el diplomado les mencioné que el lenguaje no solo involucra el componente verbal, sino que el lenguaje también involucra ese componente de la lectoescritura que a veces es tan difícil de desarrollar y que va desde lo parietal hasta los núcleos subcorticales. En resumen, esa imagen nos refuerza un mensaje que dice también la cita abajo que ustedes pueden ver en verde, y es que el lenguaje es producto de esa arquitectura dinámica del cerebro y la neuropsicología
pues precisamente nos centramos en eso, en estudiar esa arquitectura compuesta por esas vías de sustancia blanca que permite una mejor, una mejor comprensión o un mejor procesamiento a nivel lingüístico. Veamos un resumen de lo que acabamos de observar. Recording in progress. Recuerden que en todas las diapositivas están los enlaces de videos recomendados que la idea es que puedan complementarlos con el aprendizaje. Acá tenemos una etapa prenatal, lo que es una organización estructural apenas inicial. Eh, Recuerden que en algún punto ya habíamos hablado también de esa formación del tubo neural. La organización del lenguaje comienza mucho antes del primer balbuceo, eso es lo que a veces eh, debemos tener en cuenta, que inicia en ese periodo prenatal un tiempo de intensa actividad biológica, de intensa actividad de hecho estructural. Acá apenas se está formando esa parte de lo que van a ser las estructuras encefálicas, un cerebro anterior, el mesencéfalo, el cerebro posterior y la médula espinal, y hay una vesiculización posterior de estos tres en 5 vesículas encefálicas. De esas 5 vesículas es que sale todo lo que nosotros conocemos como el encéfalo, que tiene que ver con el cerebro y la médula espinal. Entonces, como les menciono, el cerebro o esa parte del lenguaje inicia mucho antes de que vengamos nosotros al mundo. Esa construcción de la arquitectura cerebral o esa arquitectura neural viene desde un hito crítico. Recuerden que ya hemos hablado de lo que son los hitos y los periodos críticos no solo están en ese periodo postnatal de neurodesarrollo, sino que también están en ese periodo natal, antes de la concepción. Tenemos entonces la semana octava a la semana 24 aproximadamente, donde está esa neurogénesis y donde también está lo que es la migración neuronal, donde esas neuronas destinadas a formar parte de la corteza cerebral, incluyendo también esas áreas primarias del lenguaje, especialmente alrededor de toda esa cisura de Silvio, lo que ya hemos hablado de lo que son las zonas perisilvianas, se están formando, se están migrando activamente hasta su posición final. Luego, bueno, y que también hay que hablar de algo, y es que si hay un fallo en ese proceso migratorio, puede estar eh, basándonos o sería la raíz de muchos trastornos del neurodesarrollo, como algunas formas de trastornos específicos del aprendizaje, en este caso lo que anteriormente se conocía la dislexia, un trastorno específico del aprendizaje, eh, lectoescritor. El origen es multicausal. Nosotros no podemos decir que sí, solo la parte de la migración neuronal o la neurogénesis se dio como resultado de la parte de la dislexia, no. Pero sí es un factor que va a sumar un poco más a lo que es la aparición de un trastorno del neurodesarrollo, en este caso la dislexia, jugando un papel también importante el componente genético, que ya hemos hablado que en el neurodesarrollo, en los trastornos del neurodesarrollo, la genética es fundamental. De hecho, hay muchas investigaciones que empiezan a demostrar que la genética juega un papel crucial en el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo en los niños. Entonces, importante tener en cuenta esto, pero también el componente ambiental, y que inmediatamente después de que comienza esta parte de la construcción, de la neurogénesis, de la migración neuronal, inmediatamente cuando eso termina, comienza la sinaptogénesis temprana. Antes incluso de que el bebé llegue al mundo, antes de que el bebé nazca, ya existen conexiones funcionales muy rudimentarias, ya hay una sinaptogénesis, todavía no hay una arquitectura cerebral amplia. Notablemente ya podemos empezar a ver esas conexiones incipientes entre la corteza auditiva y las estructuras subcorticales. Por eso no es tan diferente o no es tanto mito lo que nosotros ya hemos hablado en muchas ocasiones, y sé que quizás ustedes también lo han comentado o lo han podido investigar, que hablar a un bebé mientras está en su periodo
fetal, en su periodo de gestación, cuando una madre está en su periodo de gestación, es importante para la estimulación, porque es que acá ya estamos despertando esas conexiones incipientes de la corteza auditiva y esas estructuras subcorticales, lo que ya empieza a sentar pues también unas bases importantes para ese procesamiento de la información a nivel sonora. Ya luego empieza un tema de la funcionalidad temprana y esa especialización, y es que a partir ya de la semana 25 el feto no solo está construyendo su estructura, sino que también está poniendo la prueba. Ya el tallo cerebral, como ven en la imagen, ya es funcional, ya permite una activación de respuesta a los sonidos, sobre todo intrauterinos, principalmente el ritmo, la prosodia, la voz de la madre, la prosodia de la voz de la madre. Es un aprendizaje inútero que es importante también trabajarlo y que este periodo es crucial porque se establece una predominancia hemisférica. Ya muchas investigaciones, como esas citadas, que les pongo acá abajo, que me parece importante también que lo puedan de pronto revisar para complementar, ya empiezan estos dos personajes a hablar sobre un predominio interhemisférico izquierdo desde etapas fetales. Sí, claro, nosotros nacemos con una equipotencialidad que ya les he mencionado, pero ya hay un dominio muy incipiente por una mano u otra. No sé si ustedes han visto mucho esos ultrasonidos de fetos que tienen el dedito en su boquita. Tiene que ver con una dominancia hemisférica. ¿Cuál es el dedo que más succiona? Entonces ya hay una dominancia muy incipiente, todavía pues no se puede llamar una potencialidad. Y ustedes ven acá, bueno, y que también antes de explicarle la imagen, em, que ya, por ejemplo, las investigaciones que les digo muestran que en esa etapa fetal el hemisferio izquierdo ya en la mayoría de las personas ya hay una ligera ventaja de procesamiento sobre el derecho para sobre todo esos estímulos relacionados más con el habla. Ya anticipa esa futura especialización como el centro principal de lo que es el lenguaje. Ahora sí, centrémonos en la imagen. Acá tenemos una imagen, como les digo, esto es antes de la formación del tubo neural, ya después es una fase donde se vesiculiza el tubo neural en tres, cerebro anterior, mesencéfalo y cerebro anterior, la médula espinal se queda exactamente igual, el único que no tiene vesiculización es el mesencéfalo. Lo que es cerebro anterior, sí, y el cerebro posterior también tiene una vesiculización. Entonces, hablamos que acá estamos mencionando, pues toda la imagen es una representación de lo que es la maduración diferencial del sistema nervioso central. A la quinta semana, el encéfalo es muy rudimentario. A la quinta semana, el encéfalo es muy dominado por esas vesículas primarias, como el mesencéfalo que pueden ver ahí. Ya a la semana eh, 13 aproximadamente, esta de acá, la semana 13, ya hay una ampliación de ese cerebro anterior. Miren que, por ejemplo, ya todavía no están los pliegues, todavía no están los surcos, las circunvoluciones, pero ya nos empieza a mostrar pues un desarrollo del telencéfalo, el cerebro del telencéfalo que comienza a cubrir esas estructuras más profundas y el cerebelo que está formando en la parte posterior. Cuando ya el niño nace, cuando es un neonato, ya hay una forma general del cerebro que es un poco más reconocible, que es un poco más asociado a lo que ya nosotros conocemos como lo que es un cerebro, con los dos grandes, con los grandes hemisferios, con ya un cubrimiento del mesencéfalo, del cerebelo, pero aunque la estructura está presente, aunque ustedes dicen sí, es un cerebro ya formado, la mielinización, que es esa madurez funcional de las conexiones, y la dendrificación, que es esa arborización de todas las neuronas que da como resultado de la función, pues van a seguir desarrollándose durante años. Entonces, en resumen, esa etapa prenatal es el periodo de organización estructural inicial y que sienta esas bases de la lateralidad y esa base de la conectividad que van a permitir al infante poder adquirir el lenguaje una vez expuesto al medio como está. Entonces, es importante tener en cuenta esta etapa porque esta etapa es una etapa también importante para poder
estimular a los niños desde temprana edad. Y vamos a trabajar en lo que es el componente de la parte de mejorar esa parte motora y mejorar esa parte sensorial. También algo importante acá es que toda esa parte de esos circuitos auditivos y los circuitos orofaciales implicados en el lenguaje van también a tener una exposición sináptica. Ya entre los 3 y los 12 meses, es decir, los 3 meses y el año, ya la sinaptogénesis en esa corteza auditiva primaria y corteza motora primaria ya alcanza el punto máximo y es un proceso que coincide clínicamente con una aparición fundamental y es el tema del balbuceo. ¿Sí? Que el balbuceo no es un acto aleatorio, sino que es un entrenamiento de hecho neurofuncional donde el niño experimenta con sonidos, ajusta la percepción auditiva, ya comienza a imitar los patrones de pronto prosódicos del entorno, ya hace como un gato, ya hace como un perro, etcétera, ya trata de imitar sonidos que ya previamente ha escuchado y de forma paralela ya se va a iniciar la mielinización en el fascículo arqueado, lo que va a mejorar progresivamente esa comunicación entre áreas ya de comprensión del lenguaje, con Wernicke, Broca, producción del lenguaje, y esta mayor eficiencia en esa conectividad va a explicar el por qué hacia el final de este periodo los niños ya comienzan a mostrar una intencionalidad comunicativa, porque pues ya hay una milinización ahí, pero su producción verbal todavía es limitada, pero ya hay una intención, ya hay una comprensión mucho más elevada. Yo les he dicho ya en otras clases que nosotros tenemos un desarrollo más avanzado de lo que es la comprensión antes que la articulación. Acá hay un proceso fundamental y es el tema de la poda sináptica. El cerebro ya empieza a eliminar esas conexiones poco utilizadas y ya empieza a fortalecer esas que se van a activar con mayor frecuencia. En términos lingüísticos, ¿qué significa esto? Eso significa que los sonidos, las palabras, los patrones que el niño escucha, que el niño utiliza con regularidad, se van a consolidar, mientras que los otros se van a debilitar por esa misma poda sináptica. Entonces, acá es como la experiencia va a moldear esa arquitectura cerebral. Hay algo importante y es la evidencia neuroimagenológica que respalda esta parte, y es que estudios de resonancia magnética funcional muestran que ante estímulos verbales, los lactantes van a presentar una actividad inicialmente bilateral, es decir, ambos hemisferios participan. Con el tiempo, la experiencia, esa actividad se va a lateralizar progresivamente hacia lo que es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Ya sabemos que en el hemisferio izquierdo es la base lingüística del adulto. Entonces, en síntesis, de los 0 a los 2 años, ese lenguaje emerge como resultado de una interacción que es intensa entre maduración cerebral, entre conectividad, entre experiencia donde ese balbuceo y esas primeras vocalizaciones son esa expresión conductual de una reorganización a nivel funcional. Pasamos a una etapa que es esa etapa preescolar que va desde los 2 a los 6 años, donde hay una integración semántica y una expansión cortical significativa. En esta etapa, entonces ya entramos en una etapa donde los niños ya están en un periodo preescolar, ya están en un periodo de socialización, ya hay una consolidación también, bueno, y que es un periodo clave para la consolidación del lenguaje funcional, o el lenguaje no solo a través de peticiones, sino más comunicativo. Entonces, durante esta etapa, el niño ya no solo produce el lenguaje, sino que ya empieza a organizar el lenguaje, ya refina el lenguaje, ya lo hace cada vez más eficiente. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, acá los niños a los 5 4 5 6 años ya empiezan a dialogar, a querer hablar, a contar todo lo que se les ocurre, a contar también lo que les ha pasado en su día
de preescolar, ya inventan historias, ya forman todo un lenguaje, porque el lenguaje es cada vez más organizado, ya lo hace cada vez más eficaz, ya es un lenguaje un poco más refinado. Y eso es posible porque hay una consolidación de esas redes muy importantes en esos procesos sintácticos y planificación verbal, que es la parte frontoparietal. La conectividad frontoparietal ya se refuerza muchísimo más y que, pues acá, bueno, y que también esas redes son importantísimas para la gramática, para la lectoescritura, para adquirir más vocabulario, para tener una coherencia también en un discurso, que no sea un discurso desorganizado. Y acá vemos un salto desde un lenguaje de pronto muy emergente hacia un lenguaje más estructurado, un lenguaje mucho más funcional. A nivel neurobiológico, ya se empieza a reforzar esa manera o pues un poco más centrado en lo que es una conectividad para esos procesos de planificación verbal, procesos sintácticos, esa organización de la secuencia del discurso, eh, ya esas áreas frontales, especialmente esas regiones que van a estar vinculadas con la articulación del lenguaje, comienzan a trabajar de forma más integrada, entonces no es típico, por ejemplo, a los 6 años, que un niño todavía me diga trotatola o totatola, sino que ya me diga Coca-Cola porque ya tiene una buena articulación diferente con el fonema de la R, que ese sí se adquiere un poco más hacia los 7 años, que requiere un poco más de fuerza en la lengua, requiere una disposición mucho mayor de la posición de la lengua y el paladar, pero por ejemplo la S, la M, la F ya deberían estar consolidados porque ya hay una mejor producción de esa parte de Broca, ya hay una articulación de fonemas que van a ser un poco más complejos. El niño ya construye frases que son un poco más centradas en un discurso, pero coherente. Luego, y en paralelo, porque eso se da en paralelo, tenemos esa parte de lo que es el giro angular y el giro supramarginal, que estos dos adquieren un rol central en la integración semántica. Ya son regiones que nos permiten que el niño no solo entienda las palabras aisladas, sino que también acceda a ese significado, lo que tenga que ver también con memoria semántica. Entonces, que sepa que si tú le dices león, que se imagine un león, eso tiene que ver también con la semántica, que si tú le dices vaso, el niño sepa para qué y cómo es un vaso. Entonces ya acá tiene que ver giro angular, giro supramarginal, integración semántica, memoria semántica, que entienda palabras aisladas y que no solo las entienda, sino que acceda al significado de esas palabras, incluso palabras abstractas, incluso palabras complejas, y que ya empiece a establecer esas relaciones un poco más conceptuales de grande, pequeño, alto, bajo, mayor, menor, eh, viejo, joven, y que comprenda el lenguaje en un contexto cada vez más abstracto. Si tú le dices, por ejemplo, a un niño, y esto va más a los 5 o 6 años, si tú le dices a un niño todavía incluso en una etapa pues, prenatal, acá en una etapa postnatal temprana, el niño le va a costar entender las relaciones espaciales, le va a costar entender, por ejemplo, arriba, abajo, aunque ya lo empieza a desarrollar, pues todavía no lo tiene tan integrado como en esta etapa, que es una etapa mucho más preescolar, donde ya está integrada esa parte semántica. Y otro aspecto clave es el aumento de algo importante y son esas regiones a nivel perisilvianos. Es igual, se da en la misma etapa, esa densidad de lo que es la sustancia blanca en regiones perisilvianas, especialmente en esas conexiones área y Wernicke, perdón, Broca y Wernicke, y que ya incrementa esa o que refleja esa mayor mielinización, que ya se produce mucho mejor transmisión neuronal, una más rápida, una más eficiente y que ya pues es indispensable para esa fluidez verbal, esa comprensión mucho más compleja del lenguaje completo. Ya no se trata solo de articular y solo de comprender, sino que ya se habla de crear un lenguaje. Es muy importante destacar que ese desarrollo no ocurre en aislamiento, como lo veíamos en Jenny, no sé si recuerdan la paciente de hace 2 clases, que pues ella no tuvo un buen proceso de neurodesarrollo porque fue privada por muchos años de su libertad por parte de su padre, entonces no hubo interacción social, no hubo interacción emocional. Jenny, recuerden que fue rescatada a los 13 años,
donde no se vio esto. Entonces, el ambiente actúa como un modulador en esa neuroplasticidad del lenguaje, en estas zonas que les comento, el juego simbólico, el diálogo con pares, el diálogo con adultos, esas experiencias emocionales que van siendo significativas, van a fortalecer esas redes lingüísticas y van a favorecer un lenguaje cada vez mucho más flexible, porque la idea es que sea un lenguaje flexible, un lenguaje funcional, un lenguaje comunicativo y un lenguaje que sea adaptado a su entorno. Durante esta etapa es importantísimo, el lenguaje deja de ser solo una habilidad emergente para ya convertirse en una función integrada con otras funciones mentales superiores, como por ejemplo la memoria semántica, y esas redes corticales ya empiezan a madurar muchísimo más. Recording in progress. Observemos esa parte de 6 a 12 años, es decir, etapa preescolar, hasta esa parte de la preadolescencia. Acá, en la preadolescencia, ya hay algo importante y es que ya hay una etapa escolar. Ya el lenguaje deja de ser un objetivo en sí mismo y pasa a convertirse en una herramienta cognitiva central y útil en todo caso. Entonces, en este periodo ya se completa esa mielinización de esas redes frontotemporales, lo que ya hace en el escolar que incremente de manera significativa esa velocidad de procesamiento del lenguaje, esa eficiencia en la transmisión neuronal, ya las neuronas son más rápidas que antes en esta etapa o deberían ser mucho más rápidas que en otra etapa y que gracias a esto esos procesos lingüísticos se vuelven mucho más estables, se vuelven mucho más rápidos, se vuelven más precisos y que permiten que el niño empiece a utilizar ese lenguaje de forma automática, lo que hablábamos de hecho ahora, ayer, perdón, con una pregunta que me hacían, y cuando un lenguaje es automático y cuando un lenguaje es completamente espontáneo. Entonces acá ya es un lenguaje automático y espontáneo y que ya lo empieza a utilizar o que ya lo empieza a poner a prueba en un entorno, por ejemplo, que a veces se vuelve tan difícil, en un entorno académico, en un entorno social, cada vez más exigente, porque ya entonces hablan de sus gustos, ya el lenguaje tiene que ver con la personalidad, ya el lenguaje tiene que ver también con las dificultades. Es acá donde se empiezan a marcar mucho más las dificultades académicas, no secundarias a una dificultad cognitiva, sino secundarias a una dificultad a nivel del lenguaje, que son dos cosas diferentes. Un elemento clave en esta etapa escolar de 6 a 12 años es el desarrollo, bueno, el cuerpo calloso siempre ha estado, pero acá el cuerpo calloso tiene un rol importante porque el cuerpo calloso lo que hace es que optimiza esa integración interhemisférica con hemisferio derecho y hemisferio izquierdo
aunque el hemisferio izquierdo continúa siendo dominante para esos aspectos más formales del lenguaje, el derecho sigue contribuyendo a lo que es la prosodia, la pragmática, la comprensión del lenguaje en el contexto, y que ya esta integración nos permite una comunicación un poco más flexible y socialmente adecuada, cosa, por ejemplo, que en el autismo no pasa. En el autismo hay dificultades en esa pragmática y en esa comprensión del lenguaje en un contexto determinado. Y bueno, y en la prosodia también. Entonces, acá se consolida toda esa parte del cuerpo calloso, se consolida también lo que es el control ejecutivo del lenguaje. Entonces ya se madura esa corteza prefrontal y al premadurarse, porque termina de madurar a los 25 años, cuando ya termine de premadurarse, ya se traduce una mejor atención verbal, a una mayor memoria de trabajo lingüística, entonces se traduce en mejor resultado, por ejemplo, en el seguimiento de instrucciones, en una capacidad mucho mayor para planificar, para el monitoreo, para corregir, por ejemplo, el propio discurso. Entonces ya el niño sabe que si dice una palabra mal articulada, supongamos, se dice trabalar, corrige, trabajar, ya es consciente. ¿Por qué? Porque esa conciencia fonológica también tiene que ver con un control ejecutivo del lenguaje, de saber cuándo hay un error. Recuerden que la función ejecutiva y esa corteza prefrontal también tienen que ver con esa detección de los errores. En el propio discurso hay niños que, por ejemplo, hablan y hablan de corrido, pero que no logran entender si hay, por ejemplo, una dificultad articulatoria. Entonces, ¿qué me está dando esto? Que todavía no hay un control ejecutivo del lenguaje, porque la función ejecutiva transversaliza también el lenguaje, la atención transversaliza el lenguaje. Entonces, acá, desde la neuropsicología, ese es el momento en esta etapa escolar en el que el lenguaje se integra plenamente con otras funciones, en este caso funciones ejecutivas. Como consecuencia de todos estos cambios, los procesos del lenguaje se van a automatizar, ya se van a liberar ciertos recursos cognitivos. A un niño de 12 años no le da tanta dificultad como el lenguaje a un niño de 4, debe hacer mucho más esfuerzo cognitivo, el cerebro debe hacer mucho más esfuerzo, entonces ya esas, esos recursos y esa fuerza cognitiva ya se destina para el aprendizaje de habilidades un poco más complejas que también involucran el lenguaje, pero que va desde la lectura, desde la escritura, y que ese lenguaje oral deja de pronto de requerir ese esfuerzo más consciente y se convierte en una base del desarrollo académico. Es importante también destacar un punto teórico acá, y es que hacia finales de los 12 años y medio aproximadamente, de los 10 a los 12 años, es un periodo crítico de plasticidad lingüística que se empieza a cerrar. Es decir, lo que ya hemos hablado de los periodos críticos, que en evaluación sí o sí esto lo debemos tener en cuenta. Recordemos que ya nosotros habíamos mencionado que hay un periodo crítico de lo que es el tema del componente articulatorio, ¿cierto? Del componente también de adquisición fonológica. Acá también hay un periodo crítico en el lenguaje que tiene que ver con un periodo de la plasticidad lingüística. Eso no significa que el lenguaje pues no se pueda seguir desarrollándose. ¿Qué implica o qué quiere decir? Que esa capacidad de reorganización funcional un poco más profunda va a disminuir. Entonces, por eso la importancia siempre de la estimulación lingüística en esas etapas, sobre todo escolares. Entonces, esa etapa escolar representa un refinamiento y una automatización del lenguaje, y que ya empieza a sustentar esas redes cerebrales que maduran, que se integran, que permiten al niño utilizar un lenguaje como una herramienta cognitiva un poco más avanzada. Miren la imagen, se las voy a acercar para que la puedan ver mejor. Tenemos una curva o dos curvas de crecimiento. Acá entonces es un gráfico que nos ilustra cómo es esa maduración jerárquica. Primero tenemos un circuito que es sensorial, que es la parte que ustedes ven allí en verde, la curva verde, donde ese circuito madura muy temprano, tiene un pico cerca del nacimiento, como lo pueden ver ahí, lo que
tiene mucho sentido, lo que tiene mucha lógica, porque recuerden que el bebé necesita oír, necesita sentir para sobrevivir. Los bebés sobreviven a través de los sentidos, exploran a través de los sentidos. Todo en esa parte del neurodesarrollo tiene que ver con los sentidos y va decayendo a medida de que va avanzando en esa etapa del neurodesarrollo. Ya cuando se consolida esa parte temprana de los sentidos, pasamos a una parte que es el azul, que es el lenguaje, donde alcanza un pico de maduración. Después, poco después, de hecho, de la parte sensorial, nosotros necesitamos los sentidos para el lenguaje. Entonces, alrededor de los 3 6 años ya refleja una producción gramatical en esta etapa preescolar incipiente. Y luego la parte que está más oscura, la que está en negro, es una curva de funciones cognitivas superiores que maduran mucho más tarde, con un pico bien entrado en la adolescencia, incluso ya en la juventud, y que esto incluye ese razonamiento abstracto, ese juicio, ese raciocinio, esa planificación compleja, es entender, por ejemplo, el doble sentido, el chiste, la metáfora que tiene que ver con funciones mentales superiores. El lenguaje es, a ver, el lenguaje acá está lo suficientemente maduro para que el niño lo use, pero su control ejecutivo, que es esa gestión del lenguaje, va a seguir mejorando durante años hasta que ya madure completamente esa corteza prefrontal. Cuando se cierra ese ciclo de la corteza prefrontal, que como les digo, es el, el, ahora, la, el periodo crítico que se cierra después de los 25 años. Donde es mucho más difícil, por ejemplo, adquirir ciertas características del lenguaje. Entonces hay algo importante y es un periodo crítico de Lemberg, que de hecho pues es un fenómeno que se llama así, el cierre de los periodos críticos de Lemberg, que también se los pongo acá en las diapositivas, donde él nos habla que hay un cierre o hay un comienzo y hay un cierre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir Lemberg? Que nos recuerda que aunque esa plasticidad nunca desaparece en nosotros como seres humanos y que es maravillosa, pues ese periodo crítico, que es esa ventana máxima de sensibilidad para facilitar esa adquisición del lenguaje, comienza a cerrarse, comienza a decaer alrededor de los 10 años. ¿Qué implica esto? Que si un niño, por ejemplo, y por eso ayer y antier en la clase les hacía tanto hincapié, de la necesidad de estimular, sobre todo, por ejemplo, porque en pacientes que son no hablantes o no verbales, no orales, es el término que más me gusta, aunque pues el término correcto es no verbal, la idea es que se pueda estimular antes de los 10 años, porque si se pierde esa brecha, si se pierde ese hito de plasticidad lingüística, se vuelve extremadamente complejo que pueda tener un lenguaje automatizado. Entonces es importante entender esto para esa infancia tardía que se vuelve un poco más difícil allí. Vamos a salir a nuestro descanso, ya siendo las 7:30, vamos a entrar, recuerden que son aproximadamente 10, 12 minutos para que vayan, tomen algo, puedan descansar la vista, puedan de pronto estirarse, puedan hacer otras cosas para que más tarde podamos continuar con la temática. Recording in progress. En síntesis, tenemos acá la parte prenatal, recuerden neurogénesis y la migración, una respuesta auditiva afectada. De 0 a los 2 años, una sinaptogénesis y una mielinización, que tiene que ver con el balbuceo, con las primeras palabras. 2 6 años, conectividad frontotemporal, la gramática y el vocabulario como una manifestación lingüística. Y de los 0 a los 12 años, que es una etapa escolar, ya hay un refinamiento prefrontal, ya hay entonces una fluidez, una comprensión lectora.
Ese desarrollo cerebral y el lenguaje, acá también les pongo, se encuentran intrínsecamente ligados. Cada avance neurobiológico amplía la capacidad del niño para simbolizar, comprender y comunicarse. Recording in Hablemos de lo que es un cerebro que lee, esas bases neurobiológicas, neuropsicológicas de lo que es la lectura. Iniciamos por algo importante y es cuál es nuestro mejor aliado. Siempre va a ser nuestro cerebro. La lectura beneficia ese desarrollo cognitivo, siempre se debe estimular el componente de la lectoescritura. Pero en general, cuando hablamos del lenguaje, hablamos que el lenguaje es esa función cognitiva superior que mejor refleja la integración cortical. Eso ya lo hemos venido hablando en clase. En esa infancia, esa organización no es estática, recordemos, es algo dinámico, es plástico, depende también de esa maduración, de esas redes estructurales, de esas redes funcionales. Hoy vamos a revisar esa arquitectura neuroanatómica del lenguaje infantil desde modelos clásicos, modelos contemporáneos, y la idea es integrarlo a toda esa parte del neurodesarrollo, cómo es la conectividad, cómo es el correlato clínico neuroanatómico. Vamos a iniciar por algo importante y es que la lectura no es un proceso espontáneo, tampoco la lectura es un proceso natural, es un aprendizaje formal. De hecho, nuestro cerebro biológicamente pues se empezó a desarrollar para formar la lectura, pero no es un proceso como el habla. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Vamos a iniciar hablando con lo que es el modelo clásico del lenguaje. Entonces acá tenemos una organización cortical del lenguaje, donde tenemos la corteza frontal inferior, que tiene que ver con la producción y que tiene que ver con la sintaxis. ¿Qué tenemos acá? Un giro frontal inferior izquierdo en el área de Brodmann, ya acá lo vamos entonces a conocer. Acá vemos todo el área de Broca que va a tener relación con la producción del habla. El área de Broca está en el giro frontal inferior izquierdo, que tiene que ver con el paro opercular BA y B44, que lo pueden ver allí también en esa parte de la neuroimagen, y que tenemos también un par triangular, que es B4, 5, ¿sí? BA44 y BA45. ¿Cuáles son las funciones? Que ya las hemos mencionado. Entonces, el área de Broca, como está tan cerca de la parte de lo motor primario, tiene que ver con programación motora del habla, tiene que ver con secuenciación articulatoria, tiene que ver también con un procesamiento que es sintáctico, pero que al igual que sintáctico es jerárquico, y que tiene que ver también con esa memoria de trabajo, pero una memoria de trabajo verbal, que es esa interacción de toda esa corteza dorsolateral. En ese neurodesarrollo en la infancia hay una activación que es bilateral en los primeros años. Recuerden lo que hablábamos en la otra clase, que es una redundancia funcional, que el cerebro cuando nosotros nacemos tiene una equipotencialidad, es decir, que esos dos hemisferios tienen la misma potencialidad o la misma potencia para desarrollar una función. Entonces, que es un cerebro redundante, pero que luego se debe dar una lateralización, que esa lateralización es progresiva al hemisferio izquierdo, aproximadamente 5 o 7 años. Luego tenemos una mielinización que es continua hasta esa adolescencia, eso ya lo hemos revisado. Posterior a esto, también que tenemos, hay un correlato, por ejemplo, clínico, con ese trastorno expresivo del lenguaje, con ese trastorno, el desarrollo expresivo del lenguaje, donde a nivel neuroanatómico debemos también hacer ese correlato, que en ese trastorno expresivo del lenguaje hay una menor activación frontal izquierda, porque no se logra expresar. Y hay algo importante y es un tipo de dispraxia verbal infantil, donde ¿qué se ve ahí? Hay una alteración en circuitos
insulares y en el TDAH, que es tan recurrente en el ámbito clínico y educativo, hay una interferencia ejecutiva en esa planificación verbal. Luego tenemos algo importante y es Wernicke. Acá tenemos a Wernicke. Wernicke también es fundamental en esa parte de la neuroanatomía, principalmente porque Wernicke, bueno, importante acá la localización, está en la parte del giro temporal superior, en las áreas de Brodmann sería la número 22. ¿Qué función cumple Wernicke? Wernicke complementa a Broca, pero desde esa parte del análisis fonológico, de la asociación sonido-significado, desde esa integración auditivo-lexical, y que al igual que Broca, en esa parte del desarrollo infantil, tiene una sensibilidad a esa prosodia desde los primeros meses. De hecho, Wernicke empieza a activarse cuando se estimula al niño, cuando se le habla al niño, cuando se le pone sonidos al niño, porque tiene que ver con el procesamiento auditivo, lo prosódico también, y tiene que ver con una activación ante la voz materna, que son esos circuitos temporomediales, que de hecho en la clase también vimos una investigación que lo pueden encontrar también en el material de estudio, donde hay una activación en esa voz materna, se debe estimular a través de la voz materna Wernicke. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa comprensión y que esa especialización va siendo progresiva en esa adquisición lexical. En un trastorno del desarrollo del aprendizaje, lo que anteriormente podríamos decir dislexia, que hoy es un trastorno específico de la lectoescritura, hay un déficit en ese procesamiento fonológico, en esa región temporoparietal izquierda, y en el autismo, por ejemplo, en el autismo hay un procesamiento atípico de la prosodia, porque recuerden, tiene que ver Wernicke con lo prosódico, pero está ubicado en el hemisferio derecho en este caso. No trabajan solos, de hecho, Wernicke y Broca no trabajan solos, nunca trabajan solos, de hecho, empiezan a trabajar desde el fascículo arqueado. ¿Qué hace el fascículo arqueado? Conecta regiones temporales posteriores con la corteza frontal inferior. ¿Qué función tiene el fascículo arqueado? Repetición verbal, conversación desde la parte de la convergencia fonema-articulación, una conciencia fonológica. El desarrollo tiene baja mielinización en la primera infancia, de hecho pues no hay mucha mielinización del fascículo arqueado, pero tiene un incremento bastante amplio en la adolescencia. En la dislexia, por ejemplo, en un trastorno específico del aprendizaje hay menor integridad microestructural y en el trastorno al desarrollo del lenguaje hay actividad frontotemporal que está reducida. Entonces el fascículo arqueado sería indispensable en ese proceso de neurodesarrollo y como les digo, el tema de la mielinización en el componente del fascículo arqueado que tiene que ver con la conectividad de Broca y Wernicke, como es pura sustancia blanca, tiene que ver con una mielinización progresiva hasta la adolescencia. En la infancia, en esa primera infancia, pues no le podemos pedir a un niño, por ejemplo, que tenga un lenguaje sumamente fluido, un lenguaje sumamente exquisito, conciencia fonológica. El desarrollo tiene baja mielinización en la primera infancia, de hecho pues no hay mucha mielinización del fascículo arqueado, pero tiene un incremento bastante amplio en la adolescencia. En la dislexia, por ejemplo, en un trastorno específico del aprendizaje hay menor integridad microestructural y en el trastorno al desarrollo del lenguaje hay actividad frontotemporal que está reducida. Entonces el fascículo arqueado sería indispensable en ese proceso de neurodesarrollo y como les digo, el tema de la mielinización en el componente del fascículo arqueado que tiene que ver con la conectividad de Broca y Wernicke, como es pura sustancia blanca, tiene que ver con una mielinización progresiva hasta la adolescencia. En la infancia, en esa primera infancia, pues no le podemos pedir a un niño, por ejemplo, que tenga un lenguaje sumamente fluido, un lenguaje sumamente exquisito, si todavía no se ha terminado de mielinizar. Claro, hay diferentes neurodesarrollos, pero entonces se va a terminar de mielinizar a la adolescencia. ¿Qué alteraciones hay? Si hay dificultades en repetición y conciencia fonológica, puede ser porque esté alterado ese fascículo arqueado. De hecho, no solamente vemos una neuroanatomía del lenguaje
en la primera infancia, sino que también debemos hablar de las afasias, que las afasias de pronto es un poco más de un diagnóstico un poco más amplio, un poco más, me refiero amplio en el tema, es muy amplio el tema de las afasias, pero también en cuanto a la edad, porque ya se da una afasia cuando ya se da una adquisición del lenguaje completa. Y en la dislexia, una menor integralidad del fascículo arqueado. Ese es el modelo clásico, el modelo general en cuanto a la neuroanatomía del lenguaje. Veamos el modelo actual, lo que hoy en día se conoce como pues esas redes dorsales y redes ventrales. Igual todavía se habla del modelo clásico, solo que el modelo clásico es un poco de antiguo, antaño. Acá tenemos un modelo actual que son redes donde es la vía dorsal y la vía ventral. Es un modelo clásico que a veces el modelo clásico es insuficiente, por eso se propuso un modelo actual donde ya habla de redes, no solo de estructura, sino de conectividad, vía dorsal o red dorsal y red ventral. ¿Qué hace la vía dorsal? Fonología, articulación, conversión de sonido a la parte motora. Y la vía ventral tiene que ver con una comprensión semántica y un procesamiento lexical. Cuando hablamos de un desarrollo neurobiológico del lenguaje infantil, hablamos y también debemos entender que son etapas. Etapas que se van a ir adquiriendo. Entonces, por ejemplo, y eso ya lo hemos hablado, a los 0 a 2 años hay una explosión sináptica, hay una alta plasticidad, ya se empieza a ver una lateralización progresiva de ese hemisferio izquierdo, ya luego de los 3 a los 6 años aproximadamente hay mayor mielinización, una mielinización acelerada, hay una consolidación sintáctica. ¿Para qué? Para llegar a esos 7, aproximadamente 12 años, donde ya debería entenderse como una especialización cortical en el cerebro del adolescente, del preadolescente, y una automatización lectora. Entonces, es importante comprender que el cerebro infantil es más bilateral que el adulto, esto ya lo hemos hablado, que si hay una lesión temprana, está el hemisferio contralateral, el hemisferio en este caso derecho, que puede compensar. Entonces, acá vemos algo importante y es el tema de las redes. Las redes van también a ver con, primero, recordemos, vía dorsal, que en este caso está encargada de esa conversión sonido-movimiento, es decir, esa fonología, esa articulación. La vía ventral es un poco más encargada de la comprensión en ese procesamiento lexical. Hablemos un poco, ya teniendo en cuenta el tema del neurodesarrollo, de la neuroanatomía de la lectura, que es clave en la infancia. Hay regiones claves acá, que es el área occipitotemporal izquierda, el giro angular nuevamente y el giro supramarginal. En el caso, por ejemplo, de la dislexia, ¿qué vemos? Una hipoactivación temporoparietal izquierda y una compensación frontal derecha. Entonces, cuando hacemos una integración con trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, un trastorno del desarrollo del lenguaje, hay, ¿qué vemos? Conectividad frontotemporal reducida, un déficit en memoria verbal de trabajo, que ya la hemos hablado, en una dislexia, alteración fonológica, una integridad que también va a estar disminuida, sobre todo en el fascículo arqueado, en el TDAH, por ejemplo, dificultad en la pragmática, un compromiso también en redes frontales y en el autismo, que es tan interesante, alteraciones en esa red socio-pragmática y un procesamiento prosódico que es atípico, sobre todo en el hemisferio derecho. Nuevamente acá, en la lectura, esta parte es importante tenerla presente. Y en la escritura también, ¿qué debemos? Wernicke, porque debemos comprender qué estamos hablando, qué estamos escribiendo, el área de Exner, también la corteza visual primaria y la memoria semántica. Importante, una perspectiva neuropsicológica, ¿qué hace el cerebro? Cuando aprendemos a leer, el cerebro reorganiza áreas que antes procesaban otros estímulos para especializarlas en lectura, que tiene que ver con la retina, que primero recibe estímulos. Y otra pregunta, ¿cómo debemos enseñar el lenguaje? Entonces, hay un principio clave, un principio importante en la infancia y es tener esos periodos de neurodesarrollo. Recuerden que el cerebro infantil es el resultado de la plasticidad, es el resultado de la conectividad, de la experiencia, no es solo a nivel del componente
biológico, eso es algo importante, que tiene que ver con una interacción, redes neuronales, es maduración. Y la pregunta importante es que nos debemos siempre llevar es cómo impacta esa estimulación temprana en la organización de esas redes de lenguaje y qué ocurre cuando hay una deprivación lingüística, que ya lo hemos visto en varias veces, pues en varios componentes de la clase. Importante, la lectura no solo activa circuitos cerebrales, sino que expande la mente. El cerebro lector es el resultado de años de desarrollo y organización a nivel neuronal. Cuando evaluamos, debemos hacer un correlato neuropsicológico, un correlato neuroanatómico. Entonces, cuando evaluamos el lenguaje en la infancia, no evaluamos solo palabras, evaluamos redes. Pruebas relacionadas con qué? Con conciencia fonológica, con repetición de pseudopalabras, con la fluidez verbal, con la comprensión también gramatical, con ese tema de la memoria auditiva verbal. Y debemos entender la edad, la escolaridad y en qué nivel de desarrollo global se encuentra en ese momento el paciente que nosotros estamos evaluando. La parte de las áreas corticales implicadas en la comprensión, entonces recuerden que es área de Broca, área de Wernicke, fascículo arqueado, pero que también hay otras regiones y que tiene que ver con esas vías eh, dorsales y ventrales, que son sumamente importantes también tenerlas en cuenta. Cuando nosotros hablamos entonces eh, de lenguaje, ya sabemos que el lenguaje nunca va a residir en un solo punto, es decir, el lenguaje nunca lo vamos a encontrar en un solo punto, que eso tiene mucho que ver con lo que es un componente de- antiguo. Ya ahora hablamos de regiones especializadas. Entonces, el lenguaje se desarrolla a través de la maduración, ya sabemos, lo que nos vemos acá es el circuito al perisilviano y se empieza a llamar así porque se va a localizar alrededor de esa cisura de Silvio o surco lateral. Anteriormente era cisura de Silvio, actualmente es fisura lateral, pues tiene un cambio de nombre, entonces por eso se llama perisilviano porque cerca del surco de la cisura de Silvio y que tiene que ver con lo frontal, con el área de Broca, con lo temporal, con el área de Wernicke, que es la que ustedes ven ahí un poco más rosada, que está en el temporal, y con el fascículo arqueado. Entonces, en Wernicke, por ejemplo, la compresión auditiva, si hay un daño, entonces resulta en una fase fluente, pero eso es un poco más en el tema de los adultos. Mm, en Broca, si hay un daño, entonces la persona no va a comprender, perdón, pero va a tener dificultades articulatorias en el fascículo arqueado, que tiene que ver con la capacidad de repetir, con la capacidad de integrar. Si hay un daño específico en esta zona, en esta vía, va a causar una falla de hecho de conducción. Ya nos extendemos, por ejemplo, a lo que es el giro angular, el giro supramarginal, que como en el video es el lóbulo parietal, que son áreas que son pues vitales para funciones del lenguaje, sobre todo de alto nivel o de orden superior, como la lectoescritura, que es un poco más evolucionado. El giro angular ya lo que hace es convertir toda esa información visual de las letras en códigos auditivos, mientras que el giro supramarginal lo que hace es que logra participar en esa memoria de trabajo a nivel fonológico. Ahí podemos tener en cuenta una sincronía de la red, una sincronía que a veces puede ser difícil, y acá nos deja entonces Luria un mensaje. El lenguaje no reside en una región aislada, sino en una red interconectada de áreas corticales que actúan en sincronía a nivel funcional. Que cuando nosotros integramos todo, integramos la percepción, que tiene que ver con el oído, integramos la parte semántica, que es el significado, integramos también esa parte de la acción, que sería una acción motora. Veamos esta parte. Área de Broca, producción, ubicada en el giro frontal. Ya sabemos que tiene de especial el área de Brodmann y la 44 y la 45, donde es el punto funcional de la producción tal.
y no es una producción de manera aislada, sino que ya coordina, programa todos los movimientos articulatorios necesarios para el aula. Su función Broca pues tiene varias funciones, pero en específico la planificación de esos patrones motores del aula, entonces decide el orden, decide la secuencia en que vamos a articular las palabras y los sonidos, una articulación de los movimientos de los labios, de la lengua, de toda la laringe, es decir, de todo el aparato bucofonador, y que al mismo tiempo interviene en esa estructura gramatical de las frases, lo que va a explicar el por qué eh, se dan esas alteraciones. Y pues cuando, por ejemplo, la región de Broca se altera, no solamente afecta a la fluidez, niños con alteraciones en la fluidez, sino también en esa construcción más de la sintaxis. Ya hemos hablado de la maduración, 2 a 5 años aproximadamente, con un incremento de sustancia blanca y mielinización, las conexiones y las alteraciones en el lenguaje que les mencionaba. Eh, Cuando la región específica se ve afectada, esto ocurre principalmente cuando ya hay un desarrollo completo del lenguaje. Para que se dé una afasia, la afasia es una alteración adquirida del lenguaje, es una pérdida adquirida del lenguaje. Se da principalmente cuando en ese hemisferio izquierdo aparece una fase de Broca, que en la fase de Broca es un lenguaje que no es fluido, es un esfuerzo articulatorio, es una comprensión relativamente preservada, ellos logran comprender, pero a la hora, por ejemplo, de articular una frase, una palabra, les da dificultad significativa porque tiene que ver con la articulación. Entonces, claro, acá si tenemos una fase de Broca, si tenemos una afasia, pues ahí nos muestra ese rol central del área de Broca, que sería la producción y la programación motora lingüística, que a veces se la vuelve tan difícil. Vamos a, eh, vamos a dejar acá, mañana vamos a continuar para que puedan descansar para la clase de mañana. Recuerden, mañana es un encuentro en las horas de la mañana. Empezamos a las 9, nos vamos hasta las 12 del mediodía, descansen, duerman para que mañana puedan tener un mejor proceso de aprendizaje y nos vemos.